Bueno, ¿qué soy el único? Hasta Somos los ahora únicos. sí. Qué raro, qué raro. Son los Zoom más numerosos de distancia y hasta ahora sos el único. Y apareció hoy en la plataforma que hoy había clase. Sí, es más, yo vengo casi todos los lunes vengo entrando a ver si aparece. Y dije, y bueno, la otra vez lo vimos que ya estaba agendado para el 14, así que bueno. Claro, sí, sí. Pero Yo puse ahí todo eh, el calendario desde las clases que venían con Zoom. Pero wow, quizás por el tema del TP, pero ya pasó el trabajo práctico 2. ¿Cómo te fue? bien, bien, aprobé, lo aprobé. Ah, bien. ¿Quién te corrigió? ¿Te corregí yo o Enrique? Enrique, Ah, ok. Porque la, las dos veces creo que me corrigió Enrique. ah, mira, por lo que vamos, o sea, sorteamos, o sea, dividimos la cantidad de trabajos mandados, lo dividimos en dos y corregimos mitad cada uno. Sí, a veces puede pasar, de que hay que ver el 3 hay que ver el 3 y si es un 3-0 voy a perder por goleada, o si por lo menos quedan 2-1. Así que bueno, cosa. Ahí le pasé al grupo, le pasé que estamos acá en el Zoom, a ver si se van sumando de a poco. Ah, gracias. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí, ahí si tenemos un grupo, ahí ya se empezaron a conectar, Sí, sí, ya sí. se fueron notificando. Gracias, Alejandro. Acá llegó Alicia. Hola, hola, profe, hola. Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Cómo te fue en el TP2? Bien, bien, por suerte bien. Me esmeré Bueno, mucho. ¿eh? Me esmeré mucho. Bueno, me alegro. Bueno, está bien, está bien. Me gusta investigar. Es que la idea es esa. La idea es que investiguemos un poco. Este, a ver, por lo general siempre tomamos los TP parecidos con Enrique, pero año a año van cambiando porque va cambiando la tecnología. También, claro, hay que actualizarse todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Ahora estamos reformulando, seguramente ya el otro día hablábamos con Enrique. A ver, todos los años cambiamos, el manual no es exactamente igual, ni las clases son exactamente igual, siempre hay que hacer un retorno, Claro, una actualización. Ahora hay que hacer una actualización un poco importante por el tema de las memorias RAM que cambiaron. claro, Ahora hay dispositivos RAM que no son volátiles. O sea, claro. un cambio importante en la tecnología. Cada Y vez, además se cambia cada vez más rápido ahora que sí, antes. También sí, eso, ¿no? totalmente. Si yo llego a agarrar el primer manual que hice de esta materia fue en el año 99, 1990, en el siglo pasado fue. Claro. Que en ese entonces los manuales se imprimían, se anillaban y se mandaban por correo a cada alumna. Ay, Sí, 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 era así. Bueno, también soy grande. yo no Y soy tengo grande, recuerdos. yo soy un pibe, disculpame. Y tengo recuerdos, sí, de ir a la fotocopiadora y sacar copia, 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 copia. Sí. Y teníamos, o sea, no existía ni chat existía, o sea, sí, en el año 99 existía el MSN. Estaba en ICQ, estaba en No, ICQ en ese momento. no teníamos plataforma en el instituto. No, no había. A ver, no existía la plataforma. O sea, Claro. año 99, 2000, una vez por semana o dos, no recuerdo, o sea, todos los alumnos tenían mi teléfono particular, el de mi casa, Claro, y quien tenía dudas me llamaba a mi casa. claro. Así Y, era. a- y había disquete también, ¿no? ¿Se entregaban por disquete los trabajos prácticos o no? Los trabajos prácticos se tenían que mandar impresos por correo. Ah, claro. Porque imagínate que hay estudiantes que son del interior. Claro, Uno dice, bueno, ¿puedo mandar un disquete por correo? Sí.
¿va a llegar bien ese disquete? Y no sé, Claro. porque a veces llegaban los Sí, no se podían, no llegaban con formato ni nada, a veces. No, es que se podían desmagnetizar, qué sé yo, También. Sí, sí. podían pasar un montón de cosas y nada. Después llegó la época de los emails, donde las clases, todo se mandaba por email. Ahí facilitó un poco también todo, ¿no? Un poco, pero tampoco es lo ideal. Este, Claro. hasta que tuvimos la primera plataforma, para nosotros era la gloria la primera plataforma, hoy la veo y era muy mala, muy mala. Y después, bueno, empezamos con Moodle. Esta es la tercera versión de plataforma Moodle que usamos. O sea, Ah, es la tercera versión y está cada vez mejor. O sea, igual siempre hay cosas para mejorar. Pero bueno, y ahora a partir de este año que empezamos a agregar los encuentros por Zoom y demás, es como que, si bien es educación a distancia, estamos tratando de acortar esa distancia todo lo posible, ¿no? claro. Todo lo posible. Pero bueno, La aplicación la tengo en el teléfono. Perdón. sí, decime. No, digo que la aplicación la tengo en el teléfono y anda bárbaro. Yo tengo las notificaciones cuando subo un trabajo práctico, cuando lo corrige me avisa que está corregido. Yo realmente lo veo más en la aplicación en el celular que en la PC. Bueno, Sí, es verdad eso. las últimas mejoras del Moodle apuntó a eso, a tener, digamos, a facilitar su uso en equipos móviles. Yo, digamos, nunca lo usé con el celu siempre que entro en la plataforma, pero sí, yo tengo, por ejemplo, para ciertas cosas tengo activado, o sea, que se me mande un mail de forma automática. O sea, por ejemplo, si alguno de ustedes me manda un mensaje haciendo una pregunta o lo que sea, yo recibo por mail la notificación de que tengo un mensaje de un alumno de distancia. Entonces, eso yo ya lo veo al instante en el celular, porque a mí ya, digamos, se me activa, me llega el mensaje, tengo una notificación y nada. Quizás en ese momento estoy en la calle, pero bueno, en el primer momento, o por ahí estoy dando otra clase, pero ya sé que tengo que me ha un mensaje. Entonces yo en la primera que puedo, entro en la plataforma y ya veo el mensaje. Eso es una ventaja bárbara porque nos comunica mucho más, ¿no? Bueno, acá está Sí. alguien más. Qué pocos que somos. Bueno, ahora somos 4, vamos a poder jugar un truco, que sea. Es poquito, es poquito. Qué pasó con bárbaro. los chicos? Les No agarra sé. la vagancia. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, ¿tienen algún otro trabajo práctico esta semana? No, que yo sepa no. Y quizás es porque, bueno, terminaron el TP2 y están más relajados y nada. Pero bueno, no importa. O capaz que igualmente avisamos nosotros que hay un grupito que tenemos que avisamos que estábamos conectados. Como para que se enteren que estamos. En última instancia no hay problema. Hay chicos que tienen el tema del trabajo también, que a veces Por se les eso. atrasa o... Igual ustedes ya saben que queda la grabación de la clase y la pueden consultar todas las veces que necesiten. Eso está bien, está bueno. Cuando hicimos el trabajo práctico tuvimos que consultar y estuvo bueno eso, Qué bueno. tener las clases a mano. Qué bueno. Sí, está bueno porque en otro, no sé si fue este año, que había, o en otra materia, alguien marcaba, hacía comentarios porque digamos, también está en YouTube, pues, entraban directamente en mi canal de YouTube y como comentarios ponían el tiempo, o sea, a tantos minutos explicaba tal tema, a tantos minutos explicaba tal tema. Entonces, compañeros, estaba bueno, porque ya, si buscaban un tema en particular, ya sabían
por ahí la clase duraba 1 hora, ¿no? Para no andar recorriendo todo, Claro. hacían así. Metían el índice, digamos. Hacían un índice y Exacto. creo que incluso se lo habían repartido porque en cada clase se encargaba alguien distinto, así no era tanto trabajo para una sola persona. Y quedaron re lindas porque vos entrás en mi canal de YouTube y ahí está todo marcado. A tantos minutos hablo de tal tema, a tantos minutos hablo de tal tema, pero bueno, nada, ese es el trabajo que se han tomado alumnos. No, pero es de una materia de presencial ahora que estoy pensando. Pero bueno. Bueno, ¿quién ingresó? Laura. Laura González. ¿Cómo estás, Laura? Escúchalo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Está muteada. Está muteada, bueno. Bueno, gente, vamos a lo nuestro. No sé si recuerdan la última clase, todo lo que estuvimos viendo. Estuvo interesante, ¿no? Quizás por eso no están viniendo, porque fue algo un poco complejo de entender. ¿Quedó alguna duda con respecto a lo que vimos la clase pasada? Profe, yo la verdad es que no pude estar por unos temas personales que lamentablemente no puedo dejar de lado, así que es más, la realidad es que no pude entregar el trabajo práctico, tampoco, pero va, nada. Me estoy sumando ahora, recién esta semana me pude resolverlo, no resolverlo, Sí, sino sí, estar más claro. tranquilo. Pudiste Sí, encontrar un espacio en el tiempo. Bueno, tenés una semana sí. para el recuperatorio. Sí, no, esta semana ya me pongo a hacerlo. Y Eso, Carlos, si tenés sí, alguna dificultad con respecto a tiempos sí. y demás, por favor, comunícate. Comunícate conmigo, con Enrique. En realidad, o sea, le cuento, no es nada del otro mundo. Mi vieja está haciendo quimioterapia por la operación de cáncer. Claro, Y en estos tiempos de pandemia son terribles porque la tengo que acompañar yo nada más. No tengo posibilidad de hacer otra cosa. No quiero, no es que no tengo posibilidad. claro. No, está Realmente, bien. Por entonces, favor. bueno, y vivo lejos encima. O sea, No, no, no. entonces, Mirá, bueno, a ver, por suerte está todo perfecto, pero nada, es ida, vuelta, ir y venir. Entonces, bueno, digamos que no es que el estudio no me importe, sino claramente no estaría acá, sino que, bueno, quiero avanzar, pero hay veces que se me complica no, no, muchísimo. totalmente. ¿Mm? Mirá, Sí. una de las grandes ventajas de la educación a distancia bien entendida. Mm. Trabajo en distancia hace más de 20 años, además de Sí, presencial ya hace 20 y pico de años, ¿no? Pero en sí. distancia empecé, como hacía un rato lo estaba comentando, empecé en el año 99 a dar a Ajá. distancia. Una de las grandes ventajas de estudiar a distancia es la flexibilidad. Sí. Entonces, a veces por distintas circunstancias, una persona no puede seguir las clases con la regularidad que uno quisiera, Sí. e incluso llegado el momento donde hay que presentar trabajos de carácter obligatorio, quizás no llega con los tiempos por distintas circunstancias que son cosas personales y nada. Acá en el instituto Mm. nosotros entendemos muy bien cuáles son, o sea, que esas cosas suceden, yo lo entiendo muy bien, Ujú. que digamos, son muchos años dando en distancia. Además, yo fui alumno de distancia. A ver, la carrera de sistemas la hice presencial, ¿no? Sí. Pero después, muchos años después, hice el profesorado, hice aprender todas las materias pedagógicas y demás. Y ya en ese entonces yo tenía los 3 turnos cubiertos trabajando. Trabajaba turno mañana, turno tarde y turno noche. Solamente a mí se me ocurrió ponerme a estudiar nuevamente y lo hice porque me encanta estudiar. Y lo hice con la modalidad distancia. Yo ya venía como con varios años siendo profe de distancia, ¿no? Pero cuando hice el profesorado como alumno de distancia, lo que aprendí
lo que aprendí, no solamente del profesorado, sino de la, digamos, de la modalidad. O sea, nunca había tenido el punto de vista de alumno de distancia, siempre el de profe. Y ponerme del otro lado, entender las inquietudes, las cosas que a uno nos pasan por la cabeza, de los tiempos y demás, a mí me ayudó un montón, además de la carrera en sí, además del profesorado, me ayudó un montón en lo que respecta a lo que es educación a distancia, porque no había tenido la experiencia de ser alumno. Sí. Después de tenerla, pero me cambió un montón la forma de dar una materia, ¿no? Así que no, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, espero que todo vaya muy bien, que todo vaya muy No, bien. en mi caso está todo más que bien. La realidad es que la operaron a mi hija, le sacaron todo y es únicamente por prevención, Bueno, no es por curación, digamos, que es fantástico. muy distinto. Sí, Pero sí. bueno, nada, No, a no, ver, hay que hay que estar, estar hay que igual. hacerlo. Sí. Aparte, no, son cosas que uno no se puede descuidar y no, por supuesto. No, lo que nos mató fue la pandemia. Eso Claro, fue lo peor, porque no quiero que vaya nadie a verla, a cuidarla, porque uno no sabe qué puede pasar o que si llevan un bicho o no. Ese es el totalmente. tema. No, Pero no, bueno, no, ni hablar en fin. y en el momento de fijar prioridades, por supuesto. Si hay algo que se puede flexibilizar es precisamente esto. Y sí, Eh, sí, no es lo que uno pretende, ¿no? Desde ya. no, pero Pero bueno. yo lo entiendo, yo lo entiendo. O sea, Ujú. además trato de aplicar la empatía en su mayor medida con todas las personas que me rodean, especialmente, obviamente, con mis alumnos. Y Ujú. nada, vuelvo a repetirlo y buenísimo que quede grabado, porque ahora somos poquitos, pero que quede grabado y que todos lo puedan ver. Si cualquier alumno tiene alguna dificultad con respecto a los tiempos, a las asistencias, a que no llega con el trabajo práctico por la circunstancia que fuera, solamente nos lo tienen que avisar. Nosotros ya hay varios compañeros que no han llegado con un TP porque por distintas cosas y nosotros se lo hemos vuelto a abrir. Le hemos vuelto a dar una semana para que lo hagan y lo resuelvan y está todo bien, no pasa nada. No pasa por ahí esas cosas de la escuela antigua, ¿no? De las calificaciones, de los tiempos, o sea, eso ya es obsoleto. Este tipo de experiencia educativa es totalmente distinta. Yo lo Ujú. entiendo así. O sea, No, está claro. Lo que pasa es que uno tampoco quiere abusar ni cambiar ninguna modalidad por una cuestión personal. O no, sea, en mi lo caso sé, yo lo siento así. Por pero eso, está bueno. perfecto. Además, digamos, nosotros sabemos cuando, o sea, ya, digamos, ya son muchos años de experiencia y si hay algo que sabemos es cuando alguien verdaderamente está, está Interesado. ¿Mm? sucede algo, pero enseguida lo resolvemos y no hay ningún problema. Ya Está desde bárbaro. quiero que sepan eso. O sea, ahora bueno, hemos hecho los 2 primeros trabajos prácticos, espero que a todos, a la gran mayoría les ha ido muy bien. Y ahora esta semana es el recuperatorio, y nada, pueden mandar consultas, lo que sea, consultas, preguntas, dudas. Si ven que no llegan, profe, ¿me puede dar un día más? Listo, me lo tienen que decir y nada más, tanto a mí como a Enrique. Y si por cualquier circunstancia no llegan, siempre comuníquense con nosotros, que siempre una solución vamos a encontrar. ¿eh? Porque lo importante no pasa por ahí, lo importante pasa por otra cosa. Acá, digamos, esta experiencia es para que todos y todas aprendamos. ¿Mm? Eso es lo importante. Más allá de, obviamente, tienen que existir los protocolos, las fechas, digamos, las planificaciones y demás. Claro, por supuesto que eso existe. Pero eso no quiere decir que sea una ley. Vuelvo a repetir, una de las grandes ventajas de la educación a distancia es la flexibilidad. Así que bueno, no sé, si alguien quiere hacer una consulta, la puede hacer ahora y si no,
Si quieren ya podemos arrancar. No, podemos arrancar. Bueno, bárbaro, ahí vamos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver la segunda parte del ciclo de una instrucción. En realidad, el ciclo de una instrucción propiamente dicho lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Vimos el ejemplo de las 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4, y vimos cómo era la dinámica, cómo eran los movimientos, los pasos a seguir, y nos dimos cuenta Sí, perdón, Sí, decime. perdón, sí, en la última clase una chica, no recuerdo quién, había hecho una pregunta sobre la unidad de control, ¿sí? Sí, Que había preguntado por cómo se llamaban a tomar todas estas, cómo se armaban todas estas instrucciones y cómo sabía dónde tenía que ir a cada lugar y cómo si tenía que sumar, restar, qué es todo lo que tenía que hacer. Y usted dijo que íbamos a hablar hoy de que era una buena pregunta y que bueno, que en esta clase íbamos a ver el tema de la unidad de control. sí, señor, sí, señor. Hoy van a tener la respuesta a esa inquietud. En la clase de hoy van a tener la respuesta a esa pregunta. ¿Mm? Vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver exactamente eso. Exactamente. A ver qué pasa. Pero para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a anotar algo. Que para que se ejecute una instrucción, como habrán visto, hay una serie de pasos que se dan, y esos pasos son secuenciales, metódicos, y siempre son los mismos, sea la instrucción que sea. Esa serie de pasos, a esa serie de pasos se le llama ciclo de una instrucción. ¿Por qué ciclo? Porque se ejecuta en forma cíclica. Todas las instrucciones tienen los mismos pasos. Se pueden dividir en 4 bloques. Todo esto, si lo observan en la presentación anterior, son esas instrucciones, o sea, ese ciclo estaba escrito al costado del gráfico. El primer paso, el primer bloque, obtener la instrucción. ¿Qué significa obtener la instrucción? Que la instrucción llegue al procesador, que la instrucción sea obtenida por el procesador. ¿Cuándo se considera que una instrucción fue obtenida por el procesador? Cuando la instrucción llegó al registro de instrucciones, que es la primera parte. La segunda parte, el segundo bloque, era ese bloque estático donde no había cambios dinámicos, que era la decodificación. Y está llevada a cabo por la unidad de control. La unidad de control es la que se encarga de decodificar el código, aunque parezca un juego de palabras. O sea, entender el código, comprender cuál es la instrucción que se desea ejecutar. Primero la obtiene, después la entiende. Después, el bloque que viene después es obtener el dato para realizar la operación. Ya tuvo la instrucción, ya la entendió, y ahora se va a obtener el elemento que se va a procesar, el dato con el que se va a operar. Ese es el tercer bloque. Y el cuarto bloque es realizar la operación en sí, realizar el procesamiento, obviamente dicho. ¿Está? Ahí se están sumando más gente. Ahí se está sumando más gente. Ahí le estamos dando entrada. Y ustedes me dirán, pero en el gráfico anterior eran 5 los pasos. ¿Se acuerdan que el paso 5 era actualizar el IP, el registro IP? Ese paso 5 en realidad no está considerado un bloque. No está considerado un bloque y ahora les voy a explicar por qué. Por 2 motivos. Porque cada uno de estos bloques del ciclo de una
instrucción le va a insumir al procesador un pulso de su oscilador, un pulso de su reloj. O sea, al decir un pulso, quiere decir un ciclo o un hertz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Todos los procesadores tienen un oscilador, que por lo general es una pieza de cristal piezoeléctrico de cuarzo, una especie de reloj, que da un impulso eléctrico que genera una frecuencia de pulsos. Esa frecuencia de pulsos es la que me da la, entre comillas, velocidad del procesador. Sí. Esa frecuencia se mide en hertz. Cada pulso es un ciclo de corriente alterna en forma cuadrada, a la que se le dice pulso, también se le dice ciclo, y también se le denomina hertz, porque en honor al científico que estableció cómo eran las formas de onda de la corriente alterna. Su apellido era Hertz, y de ahí quedó que la frecuencia de onda de una corriente eléctrica alterna, cada ciclo se le dice Hertz. Entonces, ¿pero qué significa que un procesador, a ver, alguien me puede decir en la actualidad, por ejemplo, una frecuencia en la que trabajen los procesadores hoy en día? 4.2 GHz, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Ujú. ¿Qué quiere decir que un procesador trabaja a 4.2 GHz? Quiere decir, en realidad, la unidad de frecuencia no es solamente Hertz, es Hertz sobre segundo. Lo que pasa es que el segundo nunca se menciona. Es como la velocidad. ¿A qué velocidad vas? Voy a 80, voy a 100. Pero es kilómetros sobre hora, o sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a 80 por hora, quiere decir que durante una hora yo me desplazo 80 kilómetros. Lo mismo pasa con la frecuencia. Si digo 4.2 giga, es 4.2 gigas sobre segundo. Quiere decir que durante un segundo, ese procesador tiene 4.2 gigahertz. Esa cantidad de pulsos. ¿Y cuántos son 4.2 gigahertz? Giga, ya sabemos que es 1.000 millones. Entonces, estamos hablando de 4.200 millones de pulsos. O sea, ese procesador opera, en un segundo tiene 4.200 millones de pulsos. ¿Se entiende? Y es justo pasar de hertz a kilohertz, a megahertz, a gigahertz. Acá tenemos que multiplicar por 1000, porque estamos hablando de frecuencia. No es como bytes, que tenemos que multiplicar por 1024, ¿se entiende? Es más sencillo. Es como pasar de metro a kilómetro, ¿se entiende? A centímetro, a milímetro. Digamos, es redondito el número. Con la frecuencia pasa igual. Si el procesador funciona a 4.2 GB, quiere decir que durante un segundo el procesador recibe 4.200 millones de pulsos. ¿Y para qué me sirve todo esto? Porque el ciclo de una instrucción, como dije hace un ratito, insume al procesador 4 pulsos del oscilador. O sea, para que el procesador ejecute completamente una instrucción, necesita 4 pulsos. En el ejemplo que vimos la clase pasada, teníamos I1, I2, I3 e I4, o sea, 4 instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que para que se ejecuten esas 4 instrucciones, para que en definitiva se lleve a cabo esa línea de código que era a la variable R, se le asignaba P más P menos Q, ¿recuerdan?
se ejecute esa simple línea de código donde había una operación aritmética y una asignación a una variable, el procesador necesitó en total 16 pulsos. El procesador necesitó 16 pulsos de su oscilador. Le insumió 16 pulsos. ¿Podemos decir en cuánto tiempo se ejecutó eso? Sí, sabiendo la frecuencia del oscilador es una cuentita que hay que hacer. Nada más que acá los tiempos, así como la frecuencia, la llevamos a Hertz, el tiempo, en vez de manejarnos con segundos, nos vamos a manejar en nanosegundos. Porque es la unidad de tiempo que nos queda más cómoda para analizar los tiempos del procesador. El nanosegundo. Un nanosegundo es la 1000.000.000ª parte de un segundo. Quiere decir que un segundo está compuesto por 1000 millones de nanosegundos. Entonces, si yo llevo a Hertz, en vez de giga sobre segundo, digo Hertz sobre nanosegundos, ese procesador al cual nos dieron el ejemplo de 4.2 gigas, quiere decir que tiene 4.200 millones de pulsos sobre 1000 millones de nanosegundos. Quiere decir que en un nanosegundo yo tengo 4.2 pulsos. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Entonces, si esa instrucción de código fuente que teníamos me lleva 16 pulsos, estamos hablando de aproximadamente, vamos a redondear un poco, estamos hablando de que se va a ejecutar en 4 nanosegundos aproximadamente, esa instrucción. ¿Se entiende? Y eso va a depender de la velocidad del procesador. Claro, sí, se entiende. ¿Ah? Entonces, sabiendo esto, vamos a analizar lo siguiente. Bueno, ahí tenemos la onda. Cada una es un hertz, o sea, un ciclo. Bueno, todo esto que está acá es lo que acabo de explicar. Los movimientos que componen la ejecución de cada instrucción se realizan en sincronismo con pulsos eléctricos y demás. El reloj está incorporado al procesador. Un procesador será más rápido si funciona a más hertz, pero la frecuencia de trabajo no sirve para comparar rendimiento de procesadores distintos. Porque el rendimiento total de un procesador, la frecuencia es un dato a tener en cuenta, pero no es definitivo a la hora de analizar el rendimiento de un procesador. Bueno, eso fue, digamos, la explicación del ciclo de una instrucción. En cuanto a la pregunta que me hicieron el otro día, ¿dónde está la inteligencia del procesador? Esto viene en la presentación siguiente. Yo pensé que era en esta, pero en realidad va a ser para la próxima clase, pero como yo prometí hablar de eso para hoy, les voy a adelantar un poco de qué se trata. Les voy a adelantar un poco de qué se trata. A ver. Esto en realidad es material de la próxima clase, pero como esta fue cortita, vamos a adelantar un poquito. A ver. Esperen que preparo. Compartir pantalla. A ver. ¿Ven la pantalla nueva? ¿La están viendo? Sí. Sí. Bien. Líneas de control. Lo que estamos viendo acá es el procesador. Nada más que el procesador. Con la diferencia de que los registros, la unidad aritmética y lógica, la unidad de control, hemos cambiado un poco el lugar de donde estaban en el otro. ¿Para qué? Para entender un poco el esquema de cómo se comunican cada uno de los registros. Ven que acá tenemos esta banda amarilla.
es un bus interno del procesador que comunica cada uno de los registros y demás. Y además vemos que de la unidad de control salen una serie de líneas. Al ser líneas que provienen de la unidad de control, se llaman líneas de control, que forman parte de lo que es bus de control. Ya conocemos una, que es la línea LE, que va hacia memoria principal. ¿Se acuerdan? Línea LE, Sí. que habilita lectura y escritura. Pero además tenemos otras líneas que apuntan a sectores internos del procesador. Estos sectores son partes del bus interno. Cada línea de control va a controlar un sector del bus interno. Por ejemplo, esta línea de control controla esta parte del bus. Esta línea de control controla esta parte del bus, la que une RI con RDA. Esta línea de control controla esta parte del bus. Entonces, ¿vieron que entraba un dato? Por ejemplo, ven que al ser líneas de control, son un solo cable, se representan solamente con un bit, que puede ser 0 y 1. 1 habilita, 0 deshabilita. Entonces, ¿se acuerdan cuando arrancábamos con I1 que en el IP teníamos el valor 0200? Entonces ese valor, esa dirección de memoria tenía que ir de IP a RDI. Entonces tengo habilitada esta línea de control para que permita el valor que vaya de IP hacia RDI. Y uno dice, ¿por qué lo tiene que hacer una línea de control? ¿Cómo sabe que tiene que ir a RDI? Porque este es el sector habilitado. Cuando un valor se pone en un bus, no es que este valor viaja a donde nosotros le decimos. El valor queda a lo largo de todo el bus, porque es una señal eléctrica. Y al ser un cable eléctrico el bus, o sea, esa señal eléctrica está a lo largo de todo el bus. ¿Cómo se sabe a qué dispositivo tiene que llegar? Por la línea de control. Y así llega ese valor 0200 a RDI. Y ahí llega la instrucción, ¿ven? RDA. Estamos reproduciendo I1 solamente, no los 4 I1, I2, solamente I1. Pero ¿qué es lo que pasa dentro del procesador? Una vez que la instrucción llega a RDA, cambian los valores de la línea de control para que la instrucción llegue al registro de instrucciones. Y ahí llegó al registro de instrucciones. ¿Por qué? Porque esta línea de control se puso en 1. Me habilitó que se comunique este valor de este registro a este registro. Y así se completó el primer bloque. El segundo fue de decodificación, el tercero obtener el dato a operar, se actualiza el registro RDI, después lo pueden cotejar con la presentación anterior, al mismo tiempo se actualiza IP, para eso me habilitan estas líneas de control. Igual en la próxima esto lo voy a explicar más en detalle. Y así se van generando y se van ejecutando las instrucciones. Las instrucciones se ejecutan de acuerdo a los valores que saca la unidad de control de las líneas de control. En realidad, en vez de tomarlo como valores independientes, si yo junto todas las líneas de control, las dejo una al lado de otra, en vez de tener un montón de unos y ceros dispersos, es como si tuviera un solo valor binario, ¿se entiende? Donde tengo un bit por cada línea de control. O sea, que lo que está emitiendo la unidad de control es un valor nada más. Y ese valor va a ser de acuerdo al código que interpretó recién, el que estaba en RI, a la instrucción recibida, que es código máquina. O sea, la unidad de control recibe un valor y de acuerdo a ese valor pone en sus salidas otros valores. Eso es todo lo que hace. Y ahí está, de acuerdo a esas combinaciones de valores, son las instrucciones que se van a ejecutar. Si cuando decodifica ve que es una suma, va a sacar
valores, o sea, ceros y unos, para que se haga la suma. Para que el valor, cuando llegue al registro, lo mande a la unidad aritmética lógica, haga suma. Pero en realidad es un número. Dentro de la unidad de control hay un chip ROM, que se llama ROM de control. Te estoy adelantando, esto viene toda la clase que viene igual. Es la ROM de control. La ROM de control es un microcódigo, código máquina propiamente dicho, que es un pequeño programita muy sencillo, donde recibe valores y de acuerdo al valor que recibe, pone en sus salidas una serie de valores. Es como si tuviera un algoritmo con un do while y dentro del do while tengo un switch. Entonces yo recibo un valor y de acuerdo a ese valor saco en las varios valores. Ahí está la inteligencia de la unidad de control. Igual, en la clase que viene, esto lo vemos con más detalle, porque se acaba el tiempo, gente. ¿Hay alguna pregunta rápida para hacer? No. No. Nada. Igual, esto era parte de la clase que viene, pero como me lo pidieron para hoy, lo expliqué hoy, pero así, en forma rápida, y la clase que viene lo vemos en detalle. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos. Genial. Nos vemos Chao, en profe, la gracias. próxima. Nos vemos. Chao, Cuídense. Hasta luego. semana. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.